Amada familia espiritual, los saluda Carlos Chicán, organizador y coordinador del Congreso Internacional Pautas y Claves para acceder a la quinta dimensión. A continuación, las grabaciones de las actividades que tomaron lugar durante el Congreso que se desarrolló del 2 al 4 de septiembre del 2022 en Lima, Perú. Quiero agradecer a todos los increíbles seres que hicieron posible este maravilloso evento. Agradecer a todos los expositores de este congreso que son íconos a nivel mundial y que con su luz y con su sabiduría lograron expandir nuestras conciencias. A ustedes por participar en el congreso y a todos los que están viendo estos videos, en especial al maestro Kutumi, que se conectó conmigo y me encargó esta labor de organizar este congreso. El tema principal es brindar herramientas para acceder a la quinta dimensión de conciencia, convertirnos en mejores faros de luz y seguir sembrando semillas de amor en los corazones de todos aquellos que nos rodean. Es por eso que todas las ponencias y prácticas que se realizaron en este evento contribuyen a comprender en qué consiste la ascensión a la quinta dimensión y ofrece a cada participante las pautas que necesita para profundizar y entender en qué consiste este proceso. Estoy seguro que aquellos que participaron en este congreso nunca olvidarán esos momentos maravillosos. Y aquellos que por primera vez van a reproducir los videos, los invito a que los vean todos, por lo menos una vez. Pues siempre hay un momento especial que una palabra, un ejemplo o imagen abre las puertas a todo aquello que necesitamos entender. Un abrazo de luz y a continuación los videos. Guillermo Fortino, gracias a la guía de grandes maestros y mentores, ha ido formándose en Reiki, yoga, registros akáshicos, chamanismo, cosmovisión andina, memoria celular y regresiones. Estos caminos lograron conducirlo hasta esta línea de tiempo presente, donde además de llevar más de 10 años como maestro de canto, se encuentra en servicio planetario representando a la Orden Melquisedec aquí en la Tierra, donde junto a Andrea Barnabé dan inicio a Red Melquisedec, donde semanalmente se vuelcan contenidos de información sobre la evolución de la raza humana al humano Adam Kadmon. Actualmente transita en la activación de memorias estelares a través de la terapia regresiva, acompañando la reconexión y la sanación física, mental y emocional. Su conferencia, la terapia regresiva como medio de ascensión. Hola, buenas tardes, Guillermo. Aquí te saludamos desde Lima, Perú. Mi nombre es Ninfa Chaparro. Te doy la bienvenida a este congreso y al público. Hablarles un poquito sobre Guillermo. Desde niño estuvo conectado a la frecuencia de la música y el teatro y se ha formado en canto y actuación, dos ramas del arte que le han permitido a su ser expresarse completamente. Bienvenido, Guillermo. Hola, muchas gracias. Hermosa bienvenida. Saludarlos a todos. Agradecerles la invitación, a Carlos, a ustedes, a todo el equipo. Sé que están llevando una gran labor y gestionando estos espacios tan necesarios en estos momentos. Así que, bueno, es un honor estar hoy acá presente, compartiendo un poquito con ustedes. Bueno, arranco nomás, ¿no? Ustedes me dicen si no. Bueno, hola Guillermo, te saluda Juan Carlos Echeandía Castañeira.
Eh, Solamente quería saludarte y por lo menos ahora estoy con los... Ah, bien, gracias. El nombre de la presentación, tu ponencia es la terapia regresiva como medio de ascensión. Muchas gracias. Es todo tuyo ahora. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, entonces, si todo está bien, vamos a arrancar esta charla. Voy a compartir pantalla. Si pueden, ustedes me dicen... Ay, me estoy viendo. Muy bien. Me gustaría poder compartir pantalla, me tienen que habilitar. A ver. Si puede ser. Eso, para acompañar un poco la exposición sería ideal. Puedes compartir. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Bueno, se logra ver. Perfecto, ahí estoy viendo. Bueno, como muy bien han dicho los hermanos en la presentación, me ha sido, me han acercado esta invitación para hablar un poco de cómo es esto de que la terapia regresiva sirve como un medio, como un puente para la ascensión, ¿sí? Yo en estos momentos estoy prestando mi servicio, acompañando, guiando a las almas en los procesos de ascensión álmica, ¿sí? Cómo acompañar la ascensión a la quinta D. Primeramente, vamos a hacer una brevísima introducción acerca de un aspecto de la ascensión, porque ya Andrea Barnabé, que es una maestra en ubicarnos un poco en contexto para ver cómo sirve, cómo surge la terapia regresiva como puente ascensional. Muy bien. Bueno, primeramente vamos a entender una de las fases de esta ascensión a la quinta D, que tienen que ver con ascender con nuestros tres cuerpos, ¿sí? Con nuestros tres aspectos que nos componen como seres, entendiendo que en principio tenemos una ascensión de nuestra biología molecular, ¿sí? Donde está implicado nuestro cuerpo a carbono, ¿sí? Que va a trascender, va a ascender a un cuerpo de base a silicio. Luego tenemos la fase de ascensión conciencial, ¿sí? Donde está implicada nuestra mente, nuestro campo mental, y donde la ascensión nos invita a hacer un pasaje de esa mente 3D analítica, separatista, a un estado de conciencia unificada, ¿sí? Entendiendo que somos parte y estamos interconectados con la fuente, que todo lo es. Y una tercera fase, que es la parte, la ascensión, que tiene que ver con nuestro campo emocional, con nuestro campo causal, con nuestra alma, ¿sí? Donde pasaremos de un yo inferior, identificado con el ego, a un yo superior. Muy bien. Un segundito. No me pasa la diapositiva. A ver. Muy bien. Entonces, para ubicarnos en contexto, hablar un poquito de esta ascensión biológica molecular, ¿no? Donde sufriremos una aceleración en nuestra frecuencia, ¿sí? Ya que el giro del electrón se va a potenciar su giro, ¿sí? Esto es el paso del carbono, ¿sí? De nuestros cuerpos de base carbono. El carbono vibra como vibra un mineral con baja frecuencia ante un programa Homo sapiens terrestre con un pH ácido y con una base 666. 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones. Pasaremos a vibrar como vibra el cristal, ¿no? El silicio es un cristal con una frecuencia mucho mayor
y enmarcado en un programa, Adán Kadmon 999, ¿sí? 9 protones, 9 neutrones y 9 electrones, dando origen al humano luz con un pH totalmente alcalino. Bien, esa es la primera mutación en lo que luego voy a ahondar y explicar cómo la terapia regresiva colabora con estas fases de ascensión. En segunda instancia, como mencioné antes, tenemos la ascensión conciencial, ¿sí? Donde vamos a hacer este traspaso de esta mente, ¿no? que todo lo separa, que todo lo ve su realidad de una manera dual, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, a un sentimiento de unidad, ¿sí? Porque pasamos a vibrar en amor incondicional. La conciencia vibra en amor incondicional. Esto lo vamos a lograr reconectando nuestros hemisferios, ¿sí? Ya que en el hemisferio derecho albergan todos los códigos de unificación al universo. Vamos a recordar que estamos bajo un programa, se llama Unixitron, ¿sí? Unificación a la fuente, que todo lo es. Entonces, todo esto está planteado, diagramado, diseñado para hacer esta mutación a este modo conciencia, a empezar a vivir, a empezar a vibrar como vibra nuestra conciencia, y esto lo hacemos ante el programa Neuroplasticidad, que brevemente vamos a hablar de este programa, que es la capacidad de readaptación que tiene nuestro cerebro. Para hacer todas las conexiones neurales, para generar. Encarnamos en esta realidad, ¿sí? Densa, en esta 3D densa, obviamente nacemos en una familia, nacemos en un país, donde las conductas y el contexto cultural también nos vemos influenciados por ello, ¿no? Entonces la mente toma todos estos datos, realiza una ecuación, obviamente emitiendo juicios, y en base a esos juicios. O el mindfulness también son herramientas que trabajan sobre esa presencia testigo, que tendría que ser la conciencia. Entonces, desde esta presencia vemos cómo nuestra mente analítica construye la realidad en base a esos datos, ¿no? Esto nos da la oportunidad de empezar a controlar nuestras emociones, ¿sí? Porque el resultado de poder observarnos, poder contemplarnos desde esta conciencia, es la neutralidad, ¿bien? Porque la conciencia es neutra, no entiende de dualidad, no está separada, no entiende de separación. Entonces comenzamos a elegir libremente nuestra realidad, ¿bien? Tomamos las riendas de nuestra realidad, de nuestra vida. Por último, y ya para meternos en profundidad con la terapia que imparto en este momento, vamos a hablar del tercer aspecto que tiene que ver con la ascensión álmica. ¿Bien? Esto de poder trascender de nuestro yo inferior, recordemos que el yo inferior es nuestra personalidad con ego, a nuestro yo superior. ¿Sí? Esto nos da la oportunidad de volver a reconectarnos a nuestro yo soy, a nuestra mónada yo soy, ¿sí? Y conectar nuestra biología, o sea, nuestro cuerpo humano, a nuestro yo soy, a nuestro aspecto divino, generando así esta ascensión álmica.
Recordemos, la mónada yo soy es nuestra última fractalización que está estacionada en quinta dimensión etérica y contiene la frecuencia de luz del espíritu, la frecuencia de la fuente, de nuestro creador, de nuestro Padre. Entonces la mónada yo soy quedó habitada en quinta dimensión etérica con un fractal de nosotros mismos. Y nuestra personalidad completa, integrada completamente, ¿sí? O sea, ¿qué es esto? De integrar nuestros aspectos, integrar nuestro divino masculino, nuestro divino femenino, que es lo mismo decir integrar nuestro aspecto eléctrico, magnético, dando por resultado nuestra condición de ser electromagnéticos, ¿no? Como el producto de estos dos aspectos. Entonces, ese fractal, ¿sí? Que somos nosotros mismos, en la mónada yo soy, es nuestro yo superior, al que tenemos que transmutar, ¿no? Y allí tenemos un cuerpo físico etérico de luz multidimensional. Entonces, reconectándonos aquí en la Tierra con nuestra propia divinidad. Y esto es importante aclararlo, porque hay muchas personas que sienten o piensan, hay mucha información con respecto a esto, de que ascender a la quinta dimensión es o desencarnar, ¿no? Para ascender, o irnos a otro sistema solar, o esperar a las naves, a los comandos. Esto no es así, nosotros tenemos que ascender desde nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestra biología, y ascender nuestros tres cuerpos, tanto el físico, el mental y el álmico o emocional. Entonces, un poco las características o las diferencias, mejor dicho, de lo que sería el yo inferior al yo superior. El yo inferior participa de un juego de polaridad, ¿sí? Como mencioné anteriormente, mientras que el yo superior es totalmente neutro. El yo inferior tiene una personalidad con ego, el yo superior es sin ego. Bien, estamos en nuestra neutralidad, en nuestro centro, con conciencia de lo que somos y de lo que estamos haciendo en este momento. El yo inferior genera mayormente emociones negativas, mientras que el yo superior ya no genera emociones, sino sentimientos de amor incondicional. Recordemos que nos vamos a reconectar a cómo vibra la luz del espíritu, y esa frecuencia es de amor incondicional. Como dijimos anteriormente, el yo inferior no tiene libertad de decisión, porque está bajo el dominio de la mente y sus ecuaciones, sus juicios, mientras que el yo superior es el ser, el que ahora sí tiene la libertad de decisión, ante la contemplación de cómo es el manejo de nuestra mente. Por último, el yo inferior genera una distorsión de la realidad, mientras que el yo superior se percibe en completa unidad. Entonces, en síntesis, podríamos decir que la ascensión es permitir que suceda esta ascensión de nuestros tres aspectos, ¿sí? Para elevarnos al siguiente nivel. El ser humanos luz, crísticos, completos, iguales al ser que nos creó, a nuestra fuente, pero siendo aquí, en dimensiones más densas, sus avatars, ¿sí? Aquí en el universo de materia. Somos fractales de nuestro creador, completos en la luz del espíritu, con cuerpos físicos ya a base de cristal, vibrando como vibra el cristal, dando así inicio a la nueva humanidad superior en la Tierra, raza llamada Dan Kadmon de 33 capas, nomenclatura de diseño o raza crística solar. Y acá sí voy a ligar con lo que me toca hoy, presentar un poco la terapia de regresión, ya que cuando hablamos de ascender, hablamos de atravesar una fase, ¿sí? Que nos invita a cerrar un programa, porque estamos pasando de una 3D a una 5D. La 3D tiene un programa específico, que es supervivencia, ¿no? A través del alimento, la reproducción, para abordar ya, obviamente, una frecuencia superior, una quinta dimensión. Y para eso es necesario cerrar ese programa. ¿Y cómo cerramos ese programa? Atravesando
¿sí? Un proceso de sellado de karma, un proceso centrípeto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un proceso que con un movimiento de contracción, ¿sí? Volvemos a recolectar toda la experiencia que hemos vivido en la 3D densa a nuestro ser, ¿bien? Desalojando toda esa memoria celular karmática. Es como un borrado, que en realidad no es un borrado, sino es integrar esa experiencia, ¿sí? Para devolverla al creador, y obviamente que las jerarquías que intervienen en estos procesos puedan recolectar toda esa experiencia, ¿bien? Entonces, aquí es donde la terapia de regresión o regresiva sirve como medio de ascensión. ¿Por qué? Porque se trabaja constantemente la integración de estos tres cuerpos, ¿sí? Abordando cada uno de ellos, realizando las limpiezas correspondientes y permitiendo que estos tres cuerpos, cuerpo, mente y espíritu o alma, se puedan elevar, se puedan calibrar a las nuevas frecuencias del planeta. Bien. Para arrancar voy a explicar brevemente lo que es la terapia regresiva. Es una técnica psicoterapéutica transpersonal, entendiendo que técnica es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte con un objetivo. Psicoterapia es el tratamiento de la psique, o sea, del alma, ¿bien? Y transpersonal es todo lo que trasciende a la persona. Entonces, para adentrarnos un poquito en esta temática, voy a hablar de los 4 principios básicos en la terapia de regresión, y para eso voy a usar el acrónimo FAMA, ¿bien? La F de FAMA, de ese acrónimo, deviene de fragmentación, la A deviene de atemporalidad, la M de multisimultaneidad o multidimensionalidad, y por último la A de atrapamiento. Entonces, vamos a comenzar con la A, el acrónimo, que nos habla de una temporalidad, ¿no? De una condición atemporal del alma. Entendiendo que hay 2 tiempos en una primera instancia: el tiempo lineal, ¿sí? Que es convencional, que es por acuerdo, que es cronológico, que lo usamos para medir el deterioro de la materia, la degradación de la materia, del cuerpo físico, y obviamente hay muchos calendarios que por acuerdo constituyen este tiempo lineal, ¿no? Gregoriano, calendario maya, hindú, bueno, varios más. Y por otro lado tenemos el tiempo no lineal. ¿Y por qué sucede esto? Porque en realidad la condición del alma es atemporal, o el inconsciente es atemporal. Para el alma el tiempo no existe. Lo que sucedió hace 10.000 años puede estar sucediendo en este mismo momento, aquí y ahora. Entonces, lo que no se resolvió queda vigente. Las vidas pasadas no son ni pasadas ni sucesivas, son simultáneas, coexisten aquí y ahora, en tiempo presente, en un eterno presente. Bien, pasamos a la M del acrónimo, que habla de la multisimultaneidad o la multidimensionalidad. ¿Esto por qué sucede? Porque todo transcurre en un aquí y ahora, en un presente eterno, ¿sí? Porque abarca todas las dimensiones del ser. En la terapia de regresión tenemos muchos campos de acción, ¿bien? Donde se establece un trabajo álmico, o sea, cuántico, y abarca todas las dimensiones del alma. El síntoma significa que hay una parte de la conciencia que está atrapada en otra realidad, ¿sí? Por eso hablamos también de multisimultaneidad, varias realidades que coexisten en un mismo tiempo presente, a través de un síntoma, ¿sí? Porque aquí las personas que llegan a la sesión de regresión, llegan con un síntoma, ¿sí? Los síntomas que se trabajan pueden ser síntomas físicos, mentales, emocionales. Entonces,
se persigue ese síntoma hasta dar con la experiencia que originó aquel síntoma, ¿sí? Una experiencia, obviamente, donde hay una parte del alma que está traumatizada, o sea, atrapada en ese momento, en esa realidad, en esa dimensión. Y por último, se accede a través del estado expandido de la conciencia. Esto es, y se genera porque al comienzo de la terapia, el terapeuta guía a la persona con una inducción, ¿sí? Para generar un estado expandido de la conciencia, para que la persona pueda tener acceso a los niveles profundos de su inconsciente. ¿Bien? Entonces, aclarando un poco lo que es el síntoma para la terapia de regresión, es una manifestación de una experiencia inconclusa, y en la cual estamos atrapados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque mayormente desconocemos esta situación, ¿sí? Que es que hay una parte de mi conciencia que está en otra realidad, y se expresa a través de los síntomas. ¿Bien? Seguimos con la A, ¿sí? La última A del acrónico FAMA, que habla del atrapamiento, justamente como decía recién, ya que estamos atrapados en ese trauma. ¿Bien? Hay un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. ¿Sí? Trauma para la TBP o la terapia de regresión es lo que sobrepasa la capacidad de absorción o de procesamiento del aparato psíquico. Por eso estamos atrapados en un evento traumático. También es cuando no se pudieron drenar completamente las emociones o los pensamientos de esas experiencias, ¿sí? No hubo una conclusión. El alma no pudo cerrar ese ciclo, no pudo entender lo que le estaba pasando. Esto ocurre mucho en el trabajo con la regresión, en las muertes tortuosas, las muertes por agonía, las muertes antiguas, la hoguera, la guillotina, bueno, todas esas muertes que ya conocemos. El alma no llega a procesar todo lo que le está sucediendo y no termina de cerrar esos procesos. Y cuando hablamos de esos procesos, hablamos del proceso que hace el campo mental, ¿sí? De entender lo que me está pasando en ese momento, cuando hay tantos pensamientos, ¿no?, que se interponen en ese momento. Hablamos también del campo álmico, de las emociones, ¿sí? Las muertes tortuosas, la agonía, y obviamente las reacciones físicas. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo en ese momento? Nuestro cuerpo, tanto emocional, mental o físico, transita muchos procesos en ese momento que, si no son integrados y comprendidos en ese momento, se entiende que quedamos atrapados en esa línea de tiempo. Entonces, el cuerpo es un drenaje para el alma, ¿sí? El cuerpo es un vehículo donde el alma drena esta carga emocional, que es una carga energética emocional. La muerte sella el atrapamiento, ¿sí? Al momento de morir, cuando desencarnamos, cuando salimos del cuerpo, estamos atrapados en ese momento, ¿sí? Porque obviamente que el cuerpo lo abandonamos, pero nuestro cuerpo mental y emocional sigue totalmente intacto, ¿sí? Atrapado en esa situación que hasta el día de hoy no termina. Es una agonía, es un dolor, es un trauma que hasta el día de hoy no termina. ¿Por qué? Porque hay una parte de la energía atrapada en esa experiencia traumática. Y por último, la F nos habla de la fragmentación, ¿sí? Nuestra conciencia está fragmentada. Es decir, no estamos completos, no estamos íntegros. Hay partes de nuestra alma que están atrapadas en otras experiencias que suceden en simultáneo, ¿sí? Y desde allí deviene toda nuestra programación, ¿sí? Todos nuestros sistemas de creencias,
nuestros mandatos, los pactos que hemos hecho en nuestra vida, los juramentos que hemos hecho. Nosotros encarnamos en estos avatars, en esta realidad densa 3D, con toda esa carga, con toda esa información. Entonces el proceso de integrar y de sellar nos invita a cerrar este ciclo, ¿sí? A desprogramarnos, a ser consciente de lo inconsciente, lo que está en nuestra parte inconsciente. Muy bien. Entonces, a mí me gusta la imagen del iceberg, ¿no? Porque lo que se ve en la superficie, se ve pareciera que es un elemento no muy grande, pero a medida que uno va bajando, va descendiendo en las profundidades, va viendo que ese elemento es mucho más profundo y mucho más grande. La parte que se puede ver, que está en la superficie, vendría a ser la mente consciente, el razonamiento lógico, el pensamiento voluntario, las acciones voluntarias. Y todo lo que está por debajo de la superficie es nuestro subconsciente, ¿no? Y allí tenemos que acceder para desprogramarnos, ¿sí? De esas acciones involuntarias, de esos pensamientos, de toda esa memoria inconsciente, de las emociones, bueno, y todo lo que dice allí. Entonces, la terapia de regresión trabaja persiguiendo el síntoma, hasta dar con la raíz, o sea, con la experiencia que originó lo que hoy me está condicionando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ascensión, hablamos de cambiar nuestra alimentación, cambiar nuestros hábitos, ¿no? Pensar bien, alimentarme bien, decir bien, ¿no? Y si estamos condicionados por toda esta programación, que suele ser programación negativa, porque deviene de un trauma, de un atrapamiento de una parte nuestra en vida pasada, ¿sí? O en otra realidad, en otra línea de tiempo, nos vemos condicionados a calibrar, a acompañar el proceso de nuestros 3 aspectos, mental, físico y emocional, a las 5D, ¿sí? Entonces, de esta manera, la terapia de regresión colabora con la limpieza y la calibración de nuestros aspectos, ¿sí? Entonces, conclusiones finales, la terapia de regresión nos facilita la limpieza y la calibración de nuestros 3 cuerpos, ¿sí? A la nueva frecuencia. ¿Por qué es esto? Como dije recién, tomamos al ser como donde estos 3 aspectos están interrelacionados constantemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que el cuerpo físico es un vehículo, ¿sí? Básicamente el trabajo en la terapia es acceder al inconsciente a través de revivir, y la importancia que tiene revivir el trauma, porque esto nos permite poder cerrar, darle la posibilidad a esa parte nuestra, que está atrapada en esa línea de tiempo, en ese momento, en esa experiencia traumática, darle la posibilidad a cerrar, ¿sí? Sus ciclos, a entender. Y esto lo hacemos siempre siguiendo, y esto lo hace obviamente el paciente, la persona que llega a la sesión, poder ubicar las emociones en el cuerpo, ¿sí? Poder tomar contacto íntimo, poder hacer ese famoso insight, ¿no? Ir para adentro. Entonces vamos detectando en el cuerpo lo que nos fue sucediendo, dónde están nuestras emociones. Algo que mayormente la gente no hace, ¿no? De decir, bueno, a ver, siento angustia, siento tristeza, o siento que estoy estancado. Bueno, ¿en qué parte de mi cuerpo siento ese estancamiento? ¿Dónde está? ¿Dónde se aloja? ¿No? Y luego, obviamente, que la terapia es una técnica, es una guía, donde el facilitador o el terapeuta no interviene, no interpreta, ¿sí? No canaliza. Se trabaja exclusivamente con la información que nos da la persona, ¿sí? Entonces, pasando un poco en limpio los estadios de la sesión de regresión, comenzamos con una inducción que permite a la persona acceder a esos niveles del alma
a los niveles del inconsciente, para luego ir recorriendo distintos eventos traumáticos, localizando las emociones en nuestro cuerpo, haciendo consciente lo inconsciente, para luego ahondar, hacer un trabajo profundo en el momento más traumático, ¿sí? Luego de atravesar distintos eventos, el terapeuta le pregunta a la persona, donde voy a aclarar que la sesión es una charla entre el terapeuta y el paciente. El paciente nunca pierde la conciencia, es absolutamente consciente de todo lo que le está pasando, porque el objetivo es que sea consciente, ¿sí? Entonces, luego de atravesar distintos eventos, distintos momentos, se le pregunta a la persona, ¿cuál fue el momento más difícil, más doloroso para vos en ese momento? La persona elige el momento más traumático y ahí se hace un trabajo profundo recolectando todos los datos, ¿sí? Los datos, las reacciones físicas del cuerpo, qué te pasó en ese momento, en el momento más difícil, ¿no? Supongamos que la persona está atravesando una agonía en un momento de muerte, donde lo sentenciaron a muerte por ser sanador, algo que es muy común, que ha sucedido mucho y que sigue sucediendo en estas instancias, en estas dimensiones. Entonces, en ese momento, ¿no? Donde te estaban o sentenciando a muerte, o donde te estaban a punto de ahorcar, ¿no? De terminar con tu vida, ¿qué le pasaba a tu cuerpo físico en ese momento? Entonces, mediante una guía, se van recolectando todos los datos del cuerpo. Luego pasamos a la instancia de las reacciones mentales, donde aparece toda esta programación mental, ¿no? ¿Cuáles eran tus reacciones mentales? ¿Qué pensabas en ese momento? Dándole la posibilidad al campo, al cuerpo mental, a que pueda drenar toda esa programación, que hasta el día de hoy la persona la tiene en su inconsciente, y es lo que determina su accionar en su día a día. Para terminar con las reacciones del campo emocional. ¿Qué le pasaba a tu corazón en ese momento? ¿Qué sentían tus emociones? ¿Cuáles eran tus emociones? ¿Sí? Entonces, de allí, de hacer esta recolección, la persona tiene la posibilidad de conectar, de decodificar cómo lo que le pasó en un supuesto pasado, entre comillas, porque el pasado no existe, el tiempo no existe, cómo lo que sucedió en ese pasado supuesto está afectando hoy su presente, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque la persona accede a la experiencia original, ahí a la base de ese iceberg, ¿no? Accede a la experiencia original que hoy está condicionando su presente. Y prácticamente cuando se logra eso, en automático se desprograma el inconsciente, ¿bien? Porque ya la persona sabe, es consciente de lo que le sucedió. Y esto nos lleva a un momento muy importante en la sesión, que es la recuperación de esos fractales, ¿no? Donde permite salir de ese atrapamiento. E integrarnos, porque este proceso de quinta dimensión, ¿no? de cerrar y sellar karma, justamente es un movimiento en contracción donde toda esa experiencia tiene que volver, ¿no? A nuestro corazón, a nuestro ser. Entonces, de esa manera, la persona empieza a acoplar nuevamente a su ser esos fractales que quedaron atrapados hasta el día de hoy, hasta el presente. ¿Bien? Obviamente disminuyendo y en muchos casos desapareciendo síntomas, ¿bien? Mentales, emocionales, incluso físicos también. Luego, si hay intervención de terceros, por ejemplo, una persona que te sentencia a muerte por ser un sanador en vida pasada, la persona te está robando esa energía también. Entonces, el paciente tiene la oportunidad de exigir esa energía que le corresponde por derecho. Esto obviamente trae a la persona una sensación de estar completo, ¿no? de que las piezas del rompecabezas se empiezan a encastrar, una sensación de paz, porque el alma sana,
cerrando estos ciclos, integrando estas experiencias. Y para ir terminando y dar lugar a las preguntas, si hay, espero que se haya entendido, que no haberlo hecho muy apurado, hablar un poco sobre los diferentes campos de acción, ¿sí? Se entiende que el trabajo en regresión es ilimitado. Aquí los límites los pone la persona, ¿sí? Hasta dónde quiere acceder, hasta dónde se permite, pero se trabajan en distintos campos de acción, ¿bien? Por ejemplo, vida presente, ¿sí? Adolescencia, se trabaja niñez, el niño herido, se trabaja el momento del nacimiento, que es una instancia a veces muy difícil para la persona. Se trabaja todo el proceso de la vida intrauterina, cuando estamos en el vientre de mamá, donde estamos totalmente conectados a su campo emocional, a su campo mental, no solamente al de mamá, sino al de papá y a todo el sistema familiar, ¿no? Suele suceder que en todo el periodo de vida intrauterina se reactivan, ¿sí? Al estar conectados al campo emocional de nuestra madre, se reactivan muchas memorias de linaje, de ancestros, nuestras de vidas pasadas también. El periodo ahí de vida intrauterina suele ser un gran reactivador de esas memorias. Por eso suceden las complicaciones al momento de nacer. Vueltas de cordón, circular de cordón, forceps, ¿no? Bueno, y varias cuestiones. Porque para el alma es difícil nacer, parece ser que está a punto de encarnar, ¿no? O de salir, mejor dicho, del canal de parto de su madre. Es difícil, porque en ese momento muchos nos arrepentimos y queremos volver para atrás, ¿no? Porque empezamos a conectar y a reactivar estas memorias. Y nos damos cuenta que el encarnar y el vivir no va a ser una tarea sencilla. Y algo más. Bueno, y para terminar, es importante que todas las personas que resuenen con esta terapia, que sientan que esta terapia les va a servir, les va a ayudar, es importante que tengan la determinación, ¿sí? De hacerlo, la claridad de lo que van a hacer, de lo que van a trabajar, la visión. A veces no tenemos totalmente claro lo que nos está sucediendo, pero sí la sensación de que algo no está bien, algo nos está condicionando, o un sentimiento emocional negativo, como una depresión, una angustia fuerte, algún síntoma físico. Pero es importante que la persona sepa lo que va a hacer, ¿no? Que es abrir su alma, ¿no? Y abrir los dolores del alma, porque el alma es lo que tiene que sanar para ascender a esta quinta dimensión. Entonces, los objetivos también son importantes, que la persona tenga objetivos claros, obviamente, y un compromiso, una entrega, una confianza a la terapia, al terapeuta, porque la apertura es grande, ¿sí? Y obviamente una responsabilidad con el trabajo que se va a hacer. Si yo hago una regresión, termino la regresión y me olvido de lo que hice y sigo mi vida 3D como si nada, y no vuelvo a releer mis notas o hacer un seguimiento de lo que se trabajó, de las cosas que salieron en la terapia, bueno, ahí también, ¿no? Invitarnos siempre a ser responsables y a mantener el trabajo, ¿sí? Que es nuestro y lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, hasta aquí fue mi exposición. Si, no sé cómo se quiere manejar, si hay preguntas. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas acá así, aquí pasa por favor el micrófono. Sí, ahí ya tienen. Mira la cámara por allá. Buenas tardes, Guillermo, soy de Perú. Pantalla. Rosa. Mi pregunta es la siguiente, y en primer lugar quiero felicitar la exposición que ha estado muy simpática, muy maravillosa.
¿Qué sucede con la persona si quisiera utilizar ese tipo de herramienta o instrumento para ascender, teniendo, digamos, un karma ancestral? ¿Hay alguna forma, manera o procedimiento a seguir? Gracias, muy amable. Sí, claro que sí. Sí, hay un procedimiento a seguir, hay técnicas específicas. El trabajo, en particular, ante el karma de linaje y ancestral, se hace en el vientre de madre, ¿sí? Allí se hace todo ese trabajo. Como dije anteriormente, como tenemos la posibilidad, ¿sí? Al regresar, entre comillas, a ese momento, de tomar contacto con la información que en ese momento nos dio nuestra madre, ¿no? Al estar conectados a su campo emocional, mental. Obviamente cuando hablamos de karma ancestral o de linaje, hablamos de una herencia, de algo que lo heredamos. ¿Y en qué momento lo heredamos? En el momento de la vida intrauterina, ¿sí? Cuando estamos ya encarnando ese feto, ese cuerpo, conectado a todo el linaje, en este caso materno o paterno. Entonces, se recopila toda la información y siempre se llega, digamos, el objetivo es siempre el mismo, hacer consciente lo inconsciente, ¿no? De cómo en ese momento, en el vientre de tu madre, adquiriste, ¿no? Ese karma ancestral, ese karma de linaje, que obviamente hoy está en tu memoria celular, ¿bien? Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo el que expliqué recién, ¿sí? En realidad, desde este lugar es lo mismo ir a vidas pasadas o trabajar linaje karmático, porque técnicamente la mecánica que se utiliza, terapéutica obviamente, es la misma. Es que esa persona que hoy llega a la consulta o la terapia entienda qué es lo que originó, ¿sí? Lo que hoy lo está condicionando. Si fue por linaje, obviamente el trabajo se hace en el vientre de madre. Antes de pasar a la siguiente, si hay más preguntas, es importante entender o saber que al momento de combinar una cita, ya el alma sabe lo que va a trabajar, ¿sí? Esto ya se sabe de antemano. Obviamente que nos damos cuenta cuando estamos en la sesión abordando esos campos de acción, ¿no? Pero sí, claramente se puede trabajar y tuve muchas experiencias trabajando y limpiando linaje. Sí. Muchas gracias, Guillermo. Hay una pregunta. Ya. En caso de que la persona tenga esquizofrenia o alguna enfermedad mental, ¿se debe trabajar especialmente con la regresión? Muy buena pregunta. No. En ese caso, por lo menos yo, no trabajo. Si la persona está cursando una patología como las que mencionaste, ya ahí no es posible hacer un trabajo porque justamente es hacer consciente lo inconsciente, la persona tiene que tener sus facultades íntegras, porque aquí justamente la persona necesita comprender, necesita traer al consciente, a su conciencia, lo que pasó. Y una persona que está cursando esa patología, no, por lo menos yo, desde mi lugar, no lo abordo, ¿sí? Tal vez haya psiquiatras que también hagan regreso con todo un plan de seguimiento, pero bueno, se entiende que también la medicación afectaría el trabajo, ¿no? Ya que afecta las facultades psíquicas. Entonces, en ese caso, yo no lo trabajaría, ¿sí? No haría un trabajo con una persona esquizofrénica. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si hay algunas preguntas. Si tenemos estos traumas en el inconsciente, ¿cómo saber que necesito una terapia regresiva? Por los síntomas, ¿sí? Si bien el trauma, digamos, esa programación, esa experiencia está en el inconsciente,
aparece, se muestra, se deja ver a través de los síntomas, ¿sí? Y repito, trabajamos con cualquier tipo de síntomas, físicos, mentales y emocionales, ¿sí? Cuando hablamos de emocionales, un poco ligando a la pregunta anterior, hablamos de dolores en el alma, angustias, depresiones, sentimientos. Hay que pedirle sus redes sociales, ¿no? A todos los expositores que le digo. ¿No? No estamos pidiendo redes sociales, pero no digan a todos los expositores. Muchas Estoy gracias, escuchando. Guillermo. Hay otra pregunta por acá. No sé si se filtró el audio. Una notita de Carlos. Guillermo, si podrías pasarnos tus contactos de redes sociales para los que estén presentes puedan anotarlos, o los que están en línea también, si no, si puedes, por favor. Sí, claro. En redes sociales me pueden encontrar como Guillermo Forchino, tanto en Instagram como en Facebook, ¿sí? Ahí se puede ver mi nombre abajo en Zoom, Guillermo Forchino, me encuentran ahí. Y si no, en Instagram como centro.atman.regresiones. Es un centro que estoy iniciando ahora, donde se vuelcan todas estas terapias de memoria celular, terapia de regresiones, formaciones, talleres, ¿sí? Porque también imparto talleres del propósito del alma, donde la persona accede, digamos, a la instancia prenatal, donde diagrama lo que va a ser su contrato encarnacional. Esos talleres son grupales y también los pueden encontrar allí. Muy bien. Una pregunta que me acaba de venir a la mente, Guillermo, cuando estabas mencionando los síntomas, ¿existe, vamos a decir, los 2 o 3 síntomas más comunes que sí, eso es un tema para una regresión de este tipo, en general? Si existen síntomas comunes, sí, angustias, muchas angustias, imposibilidades de cambiar la alimentación. Bueno, yo no me detuve, ¿no? Pero cuando hablamos de pasar de un cuerpo de carbono a silicio, hablamos de cambiar una alimentación ácida por una alimentación alcalina. Entonces, en la instancia de los cambios, en todos los procesos de cambio, en este caso en la alimentación también ocurre mucho, ¿sí? El famoso yo no puedo, intento pero no puedo. Entonces, sí, suelen ser más síntomas emocionales, ¿sí? Mucha gente que se siente estancada. Y esto deviene de este atrapamiento que mencioné antes, porque realmente estamos estancados, atrapados en una experiencia, y lo peor de todo es que no lo sabemos, ignoramos eso desde nuestra conciencia 3D, digamos, ¿no? Entonces, bueno, realmente cuando se hace un trabajo profundo y la persona tiene ese alcance de llegar a los niveles profundos del inconsciente, para la persona es revelador, es un shock, ¿sí? Me pasa, es habitual que suceda en las terapias de que cuando la persona hace las conexiones, ¿sí? Hace consciente lo inconsciente y entiende cómo lo que pasó en el pasado lo está afectando hoy, me abren los ojos así, ¿no? Porque toda la terapia la hago de manera virtual, los cursos, las formaciones, trabajo de manera virtual, que se trabaja excelentemente, no hay problema, solo hay que tener buena señal de internet. Y nada, se sorprenden muchísimo. ¿Cómo puede ser? ¿No? Hasta se siguen sorprendiendo incluso después de haber revivido y transitado todo ese momento. Porque justamente se dieron cuenta que estaban atrapados en una situación, reviviendo constantemente, eternamente, vamos a decir, hasta el momento donde se produce la recuperación de ese fractal, ¿sí? Se vuelve a integrar, pero sí, sobre todo síntomas emocionales, estancamientos, angustias, depresiones, sí. Muchas gracias. ¿Hay algún mensaje para todos los que están escuchando, están en línea o están presentes, antes que digamos hasta luego y pronto y bendiciones? Por favor.
Guillermo. Gracias, Bueno, gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, agradecerte inmensamente por tu tiempo, por todo el apoyo que nos has dado, ¿no? Para hacer posible. Muy corto. Gracias, muchas gracias. Y, ¿no? Hay un No, por mensaje favor. último, a ver, adelante, por favor, está bien. Están los dos. Adelante, Guillermo, por favor, tu mensaje último. No hay problema. Agradecerles a ustedes por toda la logística que veo que es espectacular. Agradecerles por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes y realmente es muy gratificante que se sucedan, ¿no? Estos grupos de almas que se juntan y gestionan en estos espacios tan necesarios. Agradecerles también a todas las personas que están escuchando, y el mensaje sería que sea con la terapia de regresión, sea por sí solos, o con cualquier terapia que ustedes sientan, resuenen, hay personas que tienen la capacidad de hacerlo por sí mismos, ¿no? Esto de sanar, de integrar, de colaborar con estos procesos de cierre de ciclos, porque se está cerrando un programa. El mensaje es, sea lo que sea, estén donde estén, en la situación donde estén, siempre la respuesta está en el corazón, ¿sí? O sea, siempre convóquense ahí, a sentir, porque si uno siente y acciona desde ahí, no va a haber fallas en esta ascensión. Muchas gracias. Muchas gracias y mil bendiciones, pues.